Buen día, Antonella, ¿qué tal? ¿Me escuchas, Antonella? Buen día, profe. Sí, te escucho. Ok. No se conecta a nadie, parece. No, son las primeras en unirse, pero no sé si Sí. entendí. Viste que acá estamos mezclados. No sé si entendí que hoy tenían exposición o no sé qué. No, nuestro grupo no, profe. Ah, No sé qué bueno. otro grupo será. Ya. Y bueno, entonces vamos a guardar un 5 minutitos y si no se conectan, vamos a dar inicio nosotras dos. Dale, profe, sin problema. Dale, ok. Bueno, vamos a comenzar, Antonella. Vamos a estar desarrollando hoy la unidad número 5, que habla acerca del secreto profesional, que habíamos hablado en clases anteriores, que todo lo que en concepto o en carácter profesional llega a nuestros oídos es secreto, no se debe divulgar, porque si no nuestra conducta va a ser penado por la ley penal cuando divulgamos cuando divulgamos algo confidencial o cuando violamos el secreto profesional. Cuando violamos algo que en carácter de confidente se nos dijo, la expectativa, o sea, la sanción es multa. Pero cuando revelamos un secreto profesional, eh, la sanción, la sanción es pena privativa de libertad de hasta 1 año o multa. Pero si es el secreto profesional es de carácter empresarial o de carácter industrial, la expectativa de pena es hasta 3 años, multa y también se castiga la tentativa. Mm, ¿Qué es el secreto profesional? Se entiende como aquello que se mantiene oculto a los demás y surge del ejercicio de la profesión, es decir, por lo que constituye una obligación moral para el profesional guardar en secreto las confidencias conocidas como el ejercicio de la profesión. El secreto, en líneas generales, es todo aquello que se mantiene oculto o escondido, que no se quiere revelar y que se pretende sustraer de la vista y conocimiento de los demás. O sea, que no es para conocimiento del público, sino que es para conocimiento de la persona a quien le fue confiado ese secreto. ¿Cuál es la importancia del secreto profesional? Conlleva la protección de derechos, intereses, estimados por la colectividad en su relación con quien ejerce una determinada profesión. Por esa razón, es estimable penalmente, por lo que su violación está tipificada y sancionada por el Código Penal, que es lo que te comenté al inicio de la clase, que cualquier violación confidencial de un secreto que llegó a nuestro poder, la sanción es multa. Pero cuando el secreto revelado es en carácter profesional, la pena es hasta 1 año o multa o hasta 3 años o multa y también se castiga la tentativa, o sea, la intención de querer revelar ese secreto confidencial. ¿Cuál es la justificación del secreto profesional? La primera justificación es la de dar confianza al paciente, que es fundamental en la relación médico-paciente. Este debe estar seguro que puede confiar su intimidad a una persona a la cual va a revelar lo no conocido. La segunda justificación es la de no producir daño al paciente. Al revelarse el secreto profesional se puede producir daño moral o físico a su persona y familia. Puede ocasionar males económicos y sociales, fácilmente irreparables. La tercera, la justificación es el derecho que el paciente tiene a su privacidad. Por ejemplo, cuando un compañero o una compañera de trabajo es tu mejor amiga, te revela, por ejemplo, en carácter confidencial, de que, por ejemplo, tiene SIDA. ¿Y qué pasa? Vos divulgaste ese secreto y le ocasionó
un daño irreparable. ¿Por qué? Porque todos le empezaron a señalar con el dedo, no querían compartir con ella. Entonces vos en ese sentido revelaste ese secreto. Pero en el sentido también cuando estamos obligados, cuando la enfermedad es de carácter y cuando se transmite. Entonces sí o sí se tiene que poner a conocimiento del ministerio. Pero esa persona encargada de contar ese secreto no somos nosotros, sino que en el lugar donde ella se va y se atiende para tratar esa enfermedad. O sea, esas son las personas encargadas de comunicar al Ministerio de Salud. Asimismo, cuando tenemos tuberculosis, lo primero que hace el centro de salud es comunicar. En ese sentido, está exento de guardar el secreto porque es una enfermedad que se puede transmitir y que si no es controlada, le puede mudar a la comunidad en sí. No sé si tienen alguna pregunta, Antonella. Profe, ¿cómo por Sí. ejemplo se tiene que dar ese caso para que sea un secreto profesional? Porque, ¿qué pasa si la otra persona no se dio, por ejemplo, no te dijo que guarde el secreto y después te denuncia que divulgaste, pero ella, o sea, no se dio ese momento del secreto? Bueno, en primer lugar, para tener en cuenta luego cuando alguien te cuenta cosas muy personales o muy íntimas, se entiende, ¿verdad? De que solo te cuenta a vos. Y cuando se entera a otras personas, evidentemente cuando se divulga o hay el famoso teléfono cortado, siempre se sabe quién dijo. Me dijo fulanita, me dijo sultanita y peor con el celular, ¿verdad? Que hoy en día se pueden desgrabar los mensajes o las llamadas, ¿verdad? Para poder ver quién fue el culpable o la culpable, ¿verdad? De revelar ese secreto. Generalmente cuando uno está realizando su servicio, su trabajo, ¿verdad? En una cabina, en un cubículo, siempre las personas te quieren contar su vida, vamos a decir. Eh, hasta lo que hizo, hasta lo que no hizo por ahí. Sé si alguien ya trabaja en el tema, pero siempre cuando te vas y te haces algún tipo de tratamiento en una clínica, en un spa, siempre te empezás a hablar con la masajista, ¿verdad? Con la licenciada o con la técnica, la que fuere que le está atendiendo en ese momento. Y le empezás a contar cosas personales de tu vida. Pero como se supone, entre comillas, es profesional, entiende que lo que ella te contó no es para que vos te vayas a contarle a tu compañera de trabajo o contarle a tu tía, que es lo que generalmente eh, hacemos. Que cuando nos enteramos de algo, quiero contar una anécdota, pero nunca decimos nombre, ¿verdad? Pero ya se tereí las cosas. Queremos contar cosas que no nos corresponde contar. O sea, eso es lo que está mal y eso es lo que la ley eh, castiga. Por ejemplo, vos estás haciendo un trabajo, qué sé yo, estético o un masaje del área de podología. Y mientras vos estás trabajando, la paciente empieza a contarte tus cosas y te dice, no, mi marido lo esto, mi marido, yo por eso le engañé con fulanito y así, te cuenta su vida. Y lo único que hacemos nosotros, las que trabajamos con esa persona, es le escuchamos. Y hay veces, hay personas que te, ¿cómo te dice? Te aconsejan, ¿verdad? Y te dicen, pero generalmente no hay que metérselo, ni mucho menos contar, es lo que uno le dice al otro, porque después se generan muchos tipos de conflictos. Entonces, para tener en cuenta. Y aparte que es privado, ¿verdad? No es para que todo el mundo sepa también. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. ¿Qué es la discreción? Es un término polisémico. En primera instancia se trata de la cautela que posee un individuo y que le permite reservarse para sí mismo los secretos que tiene o la información que posee, datos en los que otras personas podrían interesarse. Es así como también se le denomina a la prudencia que se tiene al momento de hablar y obrar.
en especial cuando existan circunstancias que requieran de actitudes sensibles, o sea, que puedan ocasionar daño. Discreción, entonces, es ser cauteloso con las cosas que decimos y con las cosas que hacemos. Porque como dije, este tipo de conductas, cuando sean de chismoso y tereí, como se dice, se puede castigar. La ley te castiga. Y por hablar de más también la ley te castiga e inclusive te hace que le pagues a la víctima otra vez un resarcimiento por daños y perjuicios. Por eso es lo que uno tiene que atender para decir las cosas. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Ninguna? No, profe. Bueno, tipos de secretos. Tenemos secreto natural, secreto prometido y secreto confiado. Secreto natural, ¿qué es? Es todo aquello de lo cual se tiene conocimiento por motivo de la casualidad, o sea, por casualidad me enteré, por investigación personal o por una indiscreción ajena. No puede ser revelado sin causar un perjuicio real o por lo menos un justificado disgusto al prójimo. Ese secreto debe mantenerse oculto por su propia naturaleza, por ley natural o deber moral que prohíbe perjudicar o disgustar a los demás sin justo motivo. Es independiente a un contrato todo lo que se ha descubierto por casualidad, por investigación personal o confidencia y no puede divulgarse. Aunque no haya prometido guardar silencio, está obligado a callar. Bueno, este tipo de secreto, por ejemplo, es aquel que te enteraste sin querer queriendo, pero que no puedes divulgar por más de que no haya un contrato de confidencialidad de por medio. Secreto prometido. ¿Qué es el secreto prometido? Una vez conocido el secreto, se materializa la obligación de guardarlo, de no revelarlo, bien sea que ese conocimiento se haya adquirido por obra de la casualidad, de la investigación personal y de la confidencia. Nace de un contrato, promesa de guardar silencio después de haber conocido el hecho. Un mismo secreto puede ser a la vez natural y prometido. Cuando hablamos prometido, cuando nace de una promesa o nace de un contrato. En este la diferencia es que en el secreto prometido tenemos la obligación de guardar silencio. Secreto confiado. Un secreto confiado o comiso cuando la obligación de guardarlo proviene también de un compromiso contraído con anterioridad al conocimiento del secreto, de una promesa que constituye la razón de ser de la confidencia, se deriva de un acuerdo previo, explícito o implícito de conservar rigurosamente oculta alguna información. Se le comunica que previamente ha prometido, por razón de su oficio, o al menos de la circunstancia de guardar silencio. Dentro de este encontramos el secreto profesional. ¿En qué sentido? Secreto confiado. Puede ser, por ejemplo, en un testamento, ¿verdad? De última voluntad que se deja ante una escribanía donde el escribano sabe los deseos del causante, que en este caso se habla de la persona que fallece y deja todo estipulado, a quién le deja su herencia, a quién no, por tal o cual motivo. En ese caso, ese secreto solo lo conoce el escribano y él no puede revelar, sino que hasta que ocurra su deceso final. Solo en ese caso la ley le autoriza a revelar el secreto. No sé si hasta aquí tienen pregunta de los tres tipos de secretos. ¿Entendieron la diferencia de cada uno?
Gilda, Griselda, Lore. ¿Entendieron la diferencia de los tres? Hola, profe. Yo casi recién nomás me pude conectar, Ah, pero estaba leyendo a la par también. bueno, bueno. Bueno, los tres tipos de secretos, los tres no tenemos que divulgar. Ni tampoco el natural, el que sin querer queriendo escuchamos y nos enteramos, no podemos revelar. Estamos obligados a callar. ¿Por qué? Porque si revelamos eh, un secreto que no nos corresponde contar, la ley nos castiga. Eso es lo que hay que saber. Que todo lo que llega, por ejemplo, o lo que se habla dentro de su cabina o dentro de su cubículo o dentro de su área de trabajo, es para ustedes, no es para que vayan divulgando. ¿Por qué? Porque es castigada, ¿verdad? Por el Código Penal, como les dije. ¿Qué es el secreto? Un secreto es aquella cuestión oculta, escondida, como vimos anteriormente, separada del conocimiento de la mayoría, es decir, un secreto que es ignorado por buena parte de la gente, que solamente algunos tienen conocimiento de ello, exceptuando a aquellas personas que han decidido compartirlos. Ahora, siendo yo misma la dueña del secreto, entonces yo comparto con personas a quienes le siento confianza, ¿verdad? Confidencial cuando la confidencia se ha hecho a un hombre que está obligado por razón de oficio a prestar ayuda o a dar consejo. Confidencial, por ejemplo. Bueno, entonces la diferencia entre secreto solo es aquel que permanece, es una verdad que permanece oculta ante una parte de la gente. Secreto confidencial es cuando se ha hecho una revelación conforme a su oficio, o sea, a su profesión, o al que te da consejo, que en el caso de los psiquiatras o psicólogos. Secreto profesional, acá ya cualquier tipo de profesión, cuando se ha confiado ya de palabra y ya sus acciones a un hombre a quien su profesión obliga a asistir a los demás con sus consejos o con sus cuidados. Entonces hay tres tipos. Secreto, la verdad que permanece oculta, escondida y separada del conocimiento de la mayoría. Secreto confidencial es cuando se ha hecho en confidencia por su arte, oficio o por la profesión que tiene. En este caso, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras. Y por el secreto profesional es aquel secreto que ha sido confiada en carácter profesional. Entonces, en los tres sentidos está penado. Naturaleza del secreto profesional. El secreto profesional es la obligación ética que tiene un profesional de no permitir que se divulgue o se conozca la información que obtenga durante el ejercicio profesional. En la historia clínica, por ejemplo, hay datos que son íntimos, como enfermedades, situaciones para el paciente que es importante. Todas las autoridades tienen la obligación de hacer respetar los derechos del paciente en su intimidad. Porque siempre vamos a hablar de pacientes, ¿verdad? Porque lo que ustedes van a atender el día de mañana son pacientes, o sea, son clientes que van a venir a querer hacerse tratamiento con ustedes. Entonces siempre hay que tener una fichita de cada cliente donde por lo menos de qué es alérgico, qué le pasa si tiene alguna enfermedad. Entonces, todo eso va escrito en esa historia clínica. Y esa historia clínica de lo que te respondió tu paciente solamente es para uso interno tuyo, no para manejo de, de otras personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Ustedes van a armar, evidentemente, cuando atiendan una fichita de sus pacientes, qué sé yo, a lo mejor le preguntan si son alérgicos a algún tipo de producto, si tienen alguna enfermedad terminal o tienen alguna patología. Entonces, todo eso va en la fichita. Si son alérgicos, a qué medicamentos son alérgicos y cosas así. Son informaciones que a lo mejor les sirve por
por cualquier cosa el día de mañana. Bueno, justificación del secreto profesional. Si revelamos el secreto profesional, se puede producir daño moral, físico a su persona y familia, y esto puede ocasionar males económicos y sociales irreparables. El paciente tiene derecho a su privacidad y no se divulga. Todo esto pertenece a su vida privada del paciente. El paciente puede revelar o confiar su intimidad al profesional, lo cual no revelará lo sucedido, o sea, lo que le contó en confianza. Entonces, justificación del secreto profesional, eh, en este caso, por ejemplo, el profesional, ya sea de blanco o otro tipo de profesiones, tiene que saber que todo lo que su cliente le revela en confianza o todo lo que el paciente le revela en confianza es solamente para los dos. ¿Por qué? Porque si es que llega a salir a la luz ese secreto, puede ocasionar daños, daño moral, es famoso daño moral y lucro cesante, vamos a decir, porque a raíz de lo sucedido, qué sé yo, dejó de trabajar o dejaron de venir personas o X motivo. Eso, por ejemplo, se puede establecer se puede cuantificar, ¿verdad? En una suma de dinero de acuerdo a la gravedad del daño que yo le ocasioné a esa persona revelando su intimidad. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, yo le cuento a, a, a Gilda o le cuento a Gladys que yo le pongo los cuernos a mi novio y le digo los motivos que solamente le conté a él, resulta ser que, que Antonella se enteró de eso y Antonella le contó a otra que era amiga de mi prima y la amiga de mi prima me contó a mí. En ese sentido, por ejemplo, eso se castiga. ¿Por qué? Porque es un secreto que en confianza te fue confiado y vos eh, incumpliste, ¿verdad? Entonces se te hace una demanda por daño moral, lucro cesante, daño psicológico. Entonces hay que atender muy bien lo que decimos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntita? No, profe. Ok. Revelación del secreto. Está permitido revelar el secreto cuando se busca el bien propio del paciente para provecho de la sociedad en caso de enfermedades contagiosas, como ya dije anteriormente, en aquellos enfermos que sean peligrosos para la sociedad, como los psicóticos. Cuando a mí la ley me autoriza a que yo revele un secreto, por ejemplo, si le ayuda al juez a esclarecer un hecho, o cuando un médico revela la historia clínica de su paciente para tratar de, corroborar o comprobar que esa persona no es una persona que esté bien dentro de sus facultades mentales, por ende no puede discernir lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Y en los casos de enfermedades contagiosas como lo es la tuberculosis, el SIDA, en este caso el COVID, que se debe informar, por ejemplo, al ministerio para quitar una base de datos, ¿verdad? De la población infectada por tal o cual enfermedad. O sea, en ese sentido, la ley me exime a mí de contar y no va a ser castigado mi conducta. Bueno, se va a terminar nuestra primera conexión. Mientras me graba, ahora son 11:40.
Y 50, 10 minutos generalmente suele tardar en grabar todo, la entrada. Entonces, y 50 nos volvemos a conectar, ¿sí? ¿Me escuchan? Dale, profe. Ok, Sí, profe. ok, nos conectamos en 10 minutitos.